Estamos en la fe. Yo creo que a partir de julio, quizá, podemos empezar a tener los estudios presenciales en lugar de los estudios en digital. Ojalá se pueda hacer eso. Vamos a ver. Y bueno, estoy seguro que han estado diligentemente trabajando en su memorización porque ya viene el concurso. Me gustaría que le mandaras a Karina tu confirmación de que vas a entrar al concurso de memorización y con cuántos versículos, por favor. Quiero decirles que estamos ya en la nueva página web, que no podemos ligar la antigua con la nueva, entonces pues tienes que aprender que la nueva es ctrevinoministries.com, para que ojalá te pudieras meter nada más para verla y decirme, mandarme tus comentarios. Aquí está, déjame ver, déjame asegurarme de que efectivamente, ahora sí las vamos a ligar, pero como la otra es muy vieja, traía ahí problemas de tecnicismos. La nueva página es C de Carlos, C Trevino Ministries, M-I-N-I-S-T-R-I-E-S, Ministries, de ministerios, pero lo pusieron en inglés, ministries.com. Ojalá te pudieras meter y entonces me das tus comentarios de cómo la ves. Ya las nuevas predicaciones sí están allí, pero estamos tratando de que todas las antiguas y todo lo que teníamos en la otra página, inclusive la Biblia misma, ponerlo ahora en la nueva, pero hay que transferirlo manualmente, lo están haciendo y me prometieron que está para el 10 de julio. Mientras tanto, pues métete a la página ctrevinoministries.com y ahí están las nuevas predicaciones. La semana pasada estuvimos viendo un estudio gigantesco que se llamó La Fe. Vamos a estudiar un poco estas definiciones, estos grandes ingredientes que Dios tiene para nosotros. Hoy es la fe, lo vimos la semana pasada, veremos hoy otro estudio sobre la fe. Y después empezamos unos estudios sobre la gracia. La gracia es la energía que Dios pone en tu corazón para tener fe. Y la fe hace que tú vengas a Cristo y sigas a Cristo. Y eso lo vamos a ir viendo en estos estudios. Hoy, para terminar este estudio de la fe, la semana pasada vimos la fe. Hoy vemos algo muy importante, muy bueno, que se llama el reposo de la fe. El reposo de la fe. Es posible que ya tú lo tengas porque es uno de los estudios de discipulado, pero pensé que era importante que lo incluyéramos con este estudio de la fe. Entonces el estudio se llama el reposo de la fe. Yo he estado leyendo Primera de Juan. Ayer leí el 5º capítulo de Primera de Juan, la victoria del creyente y la seguridad, la certeza del creyente. En esos últimos versículos, qué preciosos versículos nos da Primera de Juan, un libro maravilloso. Esta es la victoria que tenemos
y esta victoria vence al mundo. El creer que Jesucristo ha venido en carne, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, pues vamos a empezar este estudio de la reposo de la fe. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder nutrir nuestra alma con tantas enseñanzas preciosas, grandes, que tú tienes para nosotros, que sacamos de tu santo libro, la palabra de Dios, la Biblia. Señor, pues bendícenos en esta mañana. Te damos muchas gracias por este privilegio. Te pedimos por aquellas personas que han perdido seres queridos en este virus tremendo que sí está afectando grandemente y que ha traído muertes en personas que conocemos. Y pues te pido por sus familias ahora. A las personas que se fueron están en el cielo, eran cristianos, pero pues se quedan atrás las familias con dolor intenso físico de haber perdido un ser querido. Te pido por ellas para que las consueles, les des esperanza de que estas personas muertas están en el cielo y que pronto estaremos nosotros también allá con ellos. Gracias por las personas que se han conectado, gracias por las que se van a conectar, ojalá todas se conecten, Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reposo de la fe. Hablábamos la semana pasada de la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nuestra fe crecerá, es un regalo de Dios, pero crecerá en la medida que nosotros penetramos en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El reposo de la fe es un lugar precioso, maravilloso en este mundo, de poder, de paz, de estabilidad, oye, las moscas, de estabilidad, donde realmente se nos dice que confiemos, que no hagamos nada, que tengamos fe en Dios y que esperemos de Él la respuesta a aquello que nosotros estamos esperando, tratando de que se resuelva. Salmos 146, 10. Estad quietos, dice el Salmo 146, 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Sí? A veces queremos nosotros hacer las cosas, queremos nosotros resolver el problema, le pedimos a Dios, pero metemos nuestro propio esfuerzo y no alcanzamos nada. Y Dios dice, espera en mí, yo voy a hacer que las cosas salgan conforme a mi voluntad. El reposo de la fe es pues un lugar donde nosotros aprendemos a confiar. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice así:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, así es. Entonces hay que confiar en que Dios es el que va a hacer. Hemos aceptado a Cristo como el dueño y Señor de nuestra vida. Él es el que ahora dirige nuestra vida. Antes la dirigíamos nosotros mismos y no teniendo realmente ni sabiduría ni entendimiento, pues cometíamos muchos errores y no teníamos la luz, la lámpara que es a nuestros pies la palabra de Dios. Entonces, pues sí, era muy difícil. Al recibir a Cristo en tu corazón, Él ahora dirige tu vida y te da un libro que se llama la Biblia, de donde tú puedes sacar las soluciones a los problemas, a las diferentes decisiones que tienes que tomar en esta vida y también a tener la esperanza de la vida eterna, porque al recibir a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna. Es el gran regalo que Dios nos da. No sé, tú que me estás escuchando, tienes que reconocer en tu corazón si Cristo es el Salvador y dueño de tu vida, o si todavía eres tú quien comanda tu vida y no has hecho de Cristo el dueño de tu corazón. Es importante que lo hagas, si no continuarás cometiendo muchos errores y no habrá reposo de la fe. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor no significa para nada ausencia de problemas. Inclusive puede haber hasta más, porque nosotros vamos ahora en contra de la filosofía que tiene el mundo. Y por lo tanto, pues tenemos el rechazo del mundo y eso trae considerables problemas. Tampoco el aceptar a Cristo en tu corazón significa que Dios te dará solución a todos tus problemas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que podemos soportar esos problemas con una paz y con una fuerza sobrenaturales. La paz que supera todo entendimiento y que viene de Dios. Él es el que muchas veces provoca los problemas que tenemos para que nosotros aprendamos a confiar. Porque decimos que confiamos, pero en realidad cuántas veces vemos que no estamos confiando. Dios quiere que tú confíes totalmente en Él. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Y Romanos 8:32 dice lo siguiente. Romanos 8:32. El que no escatimó, Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nuestro Padre, porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú eres adoptado a la familia de Dios y Dios ahora es tu Padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos y les da lo mejor, aunque a veces nosotros no pensamos que eso es, pero realmente eso es. Él nos da todas las cosas abundantemente y más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no confiar en Dios? Diariamente, temprano en la mañana, a medida que tú empiezas tu día, te pones en las manos de Dios. Dios
estoy totalmente en tus manos. Tú haces lo que quieres, como quieres, cuando quieres, a mi favor. Y solo te pido que seas tú el que guíe mi vida, que no permitas que yo meta mi cuchara, porque entonces estropeo las cosas. Tú dime, tú haz, yo confío. Yo quiero estar en el reposo de la fe, porque sé que todo lo que tú haces en mi vida, cada pequeño detalle, es porque así lo has determinado tú para mí, y que eso es lo mejor que me puede pasar. Bueno, el reposo de la fe es algo que tenemos que aprender. Tantos años que hemos nosotros seguido nuestro propio yo y hemos resuelto las cosas como podamos y estamos muy acostumbrados a eso. Venimos a Cristo y empezamos a confiar que Él es el que va a hacer todas las cosas. Pero no va a ser fácil por el hábito que tenemos de nuestra vida anterior de querer hacerlo nosotros, ¿sí? Hechos, capítulo 13, versículo 50 al 52. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, 50 al 52. Hechos, capítulo 13, 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dios nos llena de gozo. Dios nos llena de su Espíritu Santo a pesar de los problemas exteriores que tengamos. Necesitamos estar en el reposo de la fe. Aquí tenemos a Pablo y a Bernabé, en donde había gran persecución contra ellos y sin embargo no les podían quitar el gozo y la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos del reposo de la fe. Aprender de eso porque yo quiero que eso sea una enseñanza que yo pueda practicar en mi vida diaria. Nos vamos al Antiguo Testamento, allá con Moisés, en donde el pueblo de Israel tiene una falta de agua. Y bueno, esto es realmente un problema mayor. 3 millones de personas en el desierto y no tienen agua. Oh, tremendo. Lo vemos en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo 1. Génesis 17, 1. Vamos a ver, aquí está. Nos vamos al capítulo 17 de Éxodo. Éxodo 17, empezando en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. No había agua para que
el pueblo bebiese. Bueno, los judíos habían salido de Egipto, ya llevaban 2, 3, 4 meses en el desierto, seguro que habían traído agua para sus necesidades, esa agua se acabó y no tenían agua para resolver una necesidad de lo más básica para la sobrevivencia del hombre. Versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Realmente ellos esperaban que Moisés, que tuviera una varita mágica, que la tenía, él tenía una vara, la vara de Dios, que pues de alguna manera les sacara agua. Pero los judíos están muy altercados, muy agitados, muy aterrorizados sobre este gran problema de que no hay agua para 3 millones de personas. Moisés tenía que confiar en Dios. Él sí se acordaba de que no hacía muchos días que todo el pueblo judío había sido salvado por Dios cruzando el Mar Rojo, habiendo Dios dividido las aguas para que el pueblo judío pasara de un lado al otro el mar Rojo y pudieran salvarse de la persecución de los egipcios que venían tras ellos. Ellos vieron cómo se dividió de una manera sobrenatural las aguas del mar para cruzar el mar, y luego ver que cuando los egipcios se atrevieron a también entrar al mar en persecución de los judíos, Dios mismo hizo que las aguas llegaran a su curso normal y todos los egipcios fueron ahogados, inclusive Faraón. Bueno, pues eso fue un milagro espectacular, un milagro sensacional, que bueno, si lo ponemos en las cámaras cinematográficas del día de hoy, pues imagínate qué espectáculo visual sería el ver la conducta del mar para beneficio de los judíos. Y esas percepciones visuales se quedan grabadas en tu mente. Y entonces tú te acuerdas fotográficamente de qué fue lo que pasó allá en el Mar Rojo. Bueno, pero Moisés, ante esta situación terrible de no tener agua, confió en Dios. Nosotros debemos de recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y hacerlo constantemente para que nosotros, cuando tengamos un problema nuevo, podamos sencillamente confiar en ese Dios maravilloso que hace todas las cosas. Salmos, creo que Salmos 105, vamos a ver, Salmos 105, en el versículo, a ver, espérame tantito, sí, Salmos 105, versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de vosotros. Acuérdate tú, inclusive como mi esposa Karina, pues tener un diario en donde vas anotando diariamente las cosas que Dios te dice, las cosas que Dios hace a tu favor, y después recordarlas. Yo me acuerdo de cómo salí de esta y de aquella y de cuánta otra.
Dios me dio la salida, Dios hizo milagros en mi vida. Y esos recordatorios te hacen confiar para que cuando venga el siguiente problema tú dices, bueno, pues Dios que sabe todas las cosas y por qué está Él permitiendo este problema en mi vida, me está enseñando a reposar en la fe. Esto es lo que hizo Moisés. Otro versículo allá en Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo 50, versículo, déjame ver, no, vamos al 51, Isaías, Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Sí, acuérdate, con hábito constantemente recordar tantas maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, Moisés, en este grave problema que vemos, está manteniendo los judíos, por falta de agua, confiaría en Dios. Éxodo 17, los siguientes versículos 3 y 4, que dice así. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, clamó Dios a Jehová, diciendo, ¿qué haré yo con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Tan difícil estaba la situación y bueno, pues tú puedes aceptar que era una situación muy difícil. Moisés, primero que nada, hace lo correcto, él va a Dios. Dios, tengo un problema inmenso, yo no sé cómo resolverlo, yo no tengo los medios para resolverlo, vengo a ti para que tú me digas qué hacer. Dice aquí, ¿a poco me apedrearán? Así de terrible, de crítica estaba ya la situación con los judíos. Moisés, como el líder del grupo, estaba enfrentando una muy fuerte crisis. Moisés, gran hombre de Dios, pero humano como tú y como yo, no tenía poderes sobrenaturales para conseguir agua. No creas tú que era cuestión de hablarle por teléfono a Agua Pura o como se llame y que pasara con los garrafones. Número uno, serían muchos garrafones, son 3 millones de personas y creo que no pasan habitualmente por el desierto. Pero ya había Moisés aprendido, había tenido circunstancias muy desfavorables y había aprendido a confiar en Dios. Él ya estaba en el reposo de la fe. Todas esas grandes confrontaciones que tuvo con Faraón
a medida que pedía que dejara ir a su pueblo y venían las diferentes plagas, llegó el punto en que Faraón le dijo: si vuelves a ver mi rostro, morirás. Así de fuerte fue la cosa. Y entonces Moisés dijo: bueno, pues tendré que otra vez confiar en Dios. No tengo la menor idea cómo se va a solucionar esto. Este es el maravilloso, este es el grandioso, el espectacular lugar del reposo de la fe. El reposo de la fe en donde tú puedes tener paz absoluta. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice Jesús, Juan 14, 27. Necesitamos confiar, necesitamos tener la paz de Dios. Que el Dios de paz nos dé la paz de Dios y que esa paz no se nos vaya, no importa cuál sea el problema. Aún la muerte misma no debe de quitarnos la paz, al contrario. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, me voy al cielo. Y si eso no me quita la paz, pues los problemas de la vida diaria tampoco me la quitarían. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es. Cuando las crisis vienen, cuando perdemos nuestra confianza en Dios, nos estamos comportando como estos judíos, que ellos habían visto los milagros de Dios, la apertura de las aguas del Mar Rojo, las aguas dulces que más adelante tuvieron para satisfacer su sed ahí con las palmeras. Y verían muchos milagros más, como tú también, desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, seguro que ya has visto los grandes milagros de Dios. Pero si perdemos nuestra confianza en Dios, nos estamos comportando como esos judíos que, habiendo presenciado milagros grandiosos, ahora dudaban de que Dios pudiera sacarles adelante. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le están diciendo los judíos a Moisés. Bueno, quiero decirte que Dios, como gran maestro, quiere enseñarte a que tú te apoderes del reposo de la fe. Él permite problemas en nuestra vida para que aprendamos a vivir en el reposo de la fe, para que veamos que Dios tiene control de todas las cosas y de que no pasa nada, no importa qué problema sea. Habiendo aprendido a reposar, la solución vendrá de Dios y viene a su tiempo. Estad quietos, dice Jehová. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46, 10. La solución viene de Él. Aquí mismo en Éxodo, en los siguientes versículos, capítulo 17, versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Para Dios no hay imposibles. Es muy fácil para Él resolver
cualquier problema. No hay imposibles. Y en este caso, en medio del desierto sin agua para 3 millones de personas, sencillamente Dios le dice a Moisés, toma tu vara, ve a la peña que está allí y golpéala enfrente de los ancianos de Israel. Y tú verás cómo yo resuelvo el problema. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Que dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es lo único que necesitamos, y con Él todo lo demás viene por añadidura. Entonces Dios les dio agua a estas 3 millones de personas. Así Dios les solucionó a los judíos el problema del agua para que aprendieran, para que pasaran por esta prueba y entraran en el reposo de la fe. Versículo 7 de Éxodo 17. Llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Masa quiere decir prueba, Meriba quiere decir rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Llegó el punto de tal impaciencia de los judíos que pues sacaron esta confrontación directamente con Dios. Dios, ¿dónde estás? Tú nos sacaste, tú hiciste que estuviéramos aquí. ¿Dónde está el agua? En lugar de confiar, realmente desafiaron a Dios. No pasaron la prueba, Les quiso enseñar el reposo de la fe, no la tuvieron y ellos sencillamente reprobaron. Tendrían que aprender el reposo de la fe. Es como en la escuela, que habiendo pasado segundo de primaria, pues entonces vas a tercero de primaria. Pero si repruebas segundo, tendrás que volver a tomar segundo y no pasas a tercero. Así también es la vida cristiana. Dios nos va poniendo pruebas para que nosotros vayamos avanzando. Y claro, en tercero la prueba es más difícil, y en sexto, y después en universidad o lo que sea, las pruebas más difíciles. Pero habiendo pasado las anteriores, tienes la capacidad para pasar esta y irte a un lugar más alto en tu vida cristiana. Así es que no creas que las pruebas no van a venir. Vendrán, son bendiciones disfrazadas para que, pasando la prueba, estés más fuerte en tu confianza en Dios. Bien, pues subrayemos el hecho de que los judíos no pasaron la prueba. Y como ya vimos en los estudios del caminar cristiano, los judíos caminando en el desierto, cuántas pruebas les puso Dios, y la verdad, pues no pasaron ninguna, están atorados todavía en segundo de primaria. ¿Cómo estás tú? ¿Estás tú atorada en tu confianza en Dios?
¿Piensas que tu Dios no puede con tus problemas? Es un Dios muy grande, pero tus problemas son inmensos y Dios no puede con tus problemas. Y así lo ves. Y entonces estás atorada. En lugar de reposar en la confianza en Dios, sabiendo que Él puede con tu problema y mil más. Y ciertamente necesitas confiar. Bueno, para ver este ejemplo muy vívido que tenemos de los judíos, nos vamos a ir a 40 años después. Como tú sabes, los judíos pudieron haber entrado en la tierra prometida en unos cuantos meses después de salir de Egipto. No estaba tan lejos Egipto de la tierra prometida y ellos podrían llegar a ella en unos meses, por muy despacio que fueran con sus ganados y sus niños. Pero 40 años estuvieron ellos en el desierto, porque Dios los prueba constantemente y les dice que no pueden entrar a la tierra prometida si no confían en Dios. Y no confiaron, y Dios los castigó diciendo: esta generación no entrará a la tierra prometida. Entrará la siguiente generación, porque yo no revoco mis promesas. Según algunos, las tienen por tardanza. No, Señor. La siguiente generación entrará, pero esta generación morirá en el desierto. Y estuvieron vagando en el desierto por 40 años hasta que todos los de esa generación hubieran muerto. Y la siguiente generación entraría en la tierra prometida. Pero antes de entrar en la tierra prometida necesitamos pasar esta prueba. Entonces nos tenemos que ir a Números. Aquí en la Biblia, Números capítulo 20. Números capítulo 20, donde vamos a ver que Dios los quiere hacer pasar otra vez por la misma prueba. A lo mejor ahora sí la podrían pasar. Números capítulo 20, en donde enfrentarían exactamente la misma prueba. Bueno, también tenemos que reconocer que el cerebro maravilloso que Dios nos dio y que no hay computador en el mundo que pueda igualar tu cerebro, sí tiene fallas. Y a veces es de muy corta memoria. No porque no la tenga, sino porque yo voluntariamente apago la memoria. Números capítulo 20. Los judíos pasarían otra vez por la mismísima prueba, en el mismo lugar. Éxodo capítulo 20 en el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero acampó el pueblo en Cades, allí murió María, allí fue sepultada. Y porque no había agua, otra vez, no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Seguro se acordarían de esa experiencia que habían tenido 40 años antes en el mismo lugar. Qué lástima que no hubieran tenido selfies para haber tomado unas cuantas fotos de aquella prueba y teniéndolas en su celular, ver lo que había pasado en ese entonces. Pero tenemos una memoria muy corta. El pueblo de Israel tenía que aprender el reposo de la fe.
Dios los sacaría adelante, independientemente del resultado de su prueba. Pero ellos tenían que llegar a reconocer que no estaban pasando la prueba. Vamos aquí otra vez a Números capítulo 20, leyendo el siguiente versículo, que es el versículo 3, y dice: habló el pueblo contra Moisés. Caramba, la misma película, con los mismos detalles, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Nuevamente, el pueblo quería apedrear a Moisés porque era el culpable de que ellos estuvieran en esta situación terrible en el desierto. Bueno, vemos nuevamente algo que nosotros debemos estar conscientes de hacer. Tenemos un problema grave, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y nos postramos ante Dios. Ellos fueron al tabernáculo de reunión. Dios estaba en medio de su pueblo. Les había hecho construir un tabernáculo y ahí estaba Dios con ellos. Ellos fueron a consultar a Dios. Dios, ¿qué hacemos? El pueblo está totalmente desenfrenado y no tenemos agua. Seguro que Moisés y Aarón también se acordaban de que esta prueba ya la habían tenido 40 años antes y el pueblo no la había pasado. Pero Dios les dio agua. Dios les dio agua durante todos los 40 años. Pero ahora les falta agua porque Dios quiere saber si ya aprendieron la lección. Si se acuerdan de aquella vez en donde blasfemaron contra Dios y lo hicieron muy pequeño, no apto para resolverles el problema del agua. Bueno, pues aquí estamos otra vez con la misma película. Nosotros con frecuencia queremos regresar al mundo. Allá en el mundo no sabes todas las cosas que yo tenía. Cuando yo no era cristiano, yo me divertía mucho, yo la pasaba muy bien. Y eso es lo que están diciendo los egipcios. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de viñas, de granadas, ni siquiera de agua. No se acuerdan de lo terrible que era la vida anterior de gran esclavitud en Egipto, en donde qué viñas, qué cementeras, qué agua, estaban muriéndose, trabajando de sol a sol como esclavos para Egipto. No se acordaban de eso. Y ahora dicen, mejor nunca hubiéramos salido. A veces nosotros hacemos lo mismo. Mejor me hubiera sido el quedarme en el mundo antes de Cristo. La pasaba yo tan bien, se me olvida qué mal la pasaba. Y ahora estoy comparando mal. Ahora han pasado 40 años de que salieron de Egipto y se acuerdan solamente
de pequeñas cosas porque no tienen agua. Yo llevo 43 años en Cristo. Hace ya mucho tiempo que dejé Egipto, que dejé el mundo, que seguía a Jesús. No me arrepiento. Con mis caídas, con mis tropiezos, con mis falta de fe, aprendiendo el reposo de la fe, muchas veces me he caído, pero ahí voy. Y regresar yo al mundo, ¿a dónde iremos?, dijo Pedro, cuando Jesús le preguntó que si se quería ir. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero bueno, aquí los judíos sí están desesperados, no tienen agua. Así es. Pensamos que allá en donde estábamos en el mundo nos iba mejor. Es muy peligroso que cuando estamos en pruebas queramos acudir al mundo como un sustituto de Dios. Pasa muy constantemente que algunas personas, viendo la vida cristiana, pasando por pruebas, deciden regresar al mundo. Como Demas, que era un ayudante importante de Pablo. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Eso está en 1 de Timoteo 6:10. Sí, pues Demas se enfrentaría a muchísimos más problemas, porque separados de Jesús, ¿qué podríamos hacer? Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, Dios quiere que aprendamos el reposo de la fe. El reposo de la fe es hablar con Cristo, llevarle a Él nuestros problemas, dejarle que Él resuelva las cosas. Él tiene un cuidado completo de nuestra vida. Filipenses capítulo 6, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada, N-A-D-A, nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que llegamos a no entender, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no tiene, una paz que el mundo no conoce, pero que el cristiano puede tener todos los días en el reposo de la fe. Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, pues Moisés hizo lo correcto, fue al tabernáculo donde estaba Dios. Aquí lo vemos en el capítulo 20 de Números, versículo 6, se postró delante de Dios y clamó. Desgraciadamente, pues Moisés ya venía con mucho orgullo de ser el gran caudillo de Israel, que resolvía las cosas, bueno, porque se las resolvía Dios, no porque Él las resolviera, pero a veces inclusive se sube nuestro orgullo y Moisés piensa que les ha resuelto muchas cosas al pueblo judío. Hay impaciencia en él. ¿Cómo se atreven otra vez a desafiar a Dios en una situación en donde Dios ya se las había resuelto? ¡Wow! Pero no sé qué tanto había aprendido ya Moisés. Las instrucciones precisas de Dios no se dejaron esperar. Versículo 7, versículo 8.
habló Jehová a Moisés. Lo había hecho hace 20 años de la misma manera. Habló diciendo, toma tu vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la peña, a la vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Lo mismo que pasó la vez pasada. Toma tu vara, a los ancianos de Israel, aquí les dice a toda la congregación, a ver si ahora aprenden, y ve a la peña, le vas a hablar a la peña. Yo estoy seguro que era exactamente la misma peña, mismo lugar. Yo creo que la misma hora del día, no lo sé, pero la película es la misma. Hay una pequeña modificación importante, porque la prueba también va a ser para Moisés. ¿Cuál fue esa prueba? Aquí dice, hablarás a la peña, a la vista de ellos, y ella, la peña, dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Quiero que en esta ocasión, contrario a aquella ocasión hace 40 años, quiero que hables a la peña. ¿Qué había hecho la vez pasada? Bueno, si vamos de regreso a Éxodo 17, ahí dice que golpeara la peña. Ahí sí, hay un pequeño, muy importante detalle para ver qué tan atento está Moisés a seguir las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios siempre son muy precisas. Dios no es un Dios de confusión que nos da instrucciones tan vagas que nosotros podemos confundirnos. No, son precisas. Y en esta ocasión dice, habla a la peña. ¿Okay? Dios resolvería el problema. No importa si los judíos tendrían fe para creer que habría agua o no, Dios se las iba a suplir de todas maneras, pero les iba a hacer saber que no habían pasado la prueba del reposo de la fe. Y parece ser que Moisés no está listo para seguir las instrucciones precisas. Moisés decidió, en su impaciencia, reprender duramente al pueblo cuando ya se le había dado esa orden de parte de Dios. Vamos a leerlo en los siguientes versículos. Versículo de Números, capítulo 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Cómo que os hemos? ¿Quién es el que va a sacar agua de la peña? ¿Moisés y Dios? Así parece, porque él está diciendo en plural, os hemos. No Dios, no dijo Dios que diera un discurso de reprensión a Israel, sino que sencillamente fuera a la peña y le hablara a la peña, no a la congregación. Y menos que Moisés se pusiera al nivel de Dios y hablara como nosotros. ¿Os hemos de sacar agua? Dice la palabra de Dios que Dios es fiel, no es infiel. Y entonces dice el versículo 11, alzó Moisés su mano
y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos al mismo Moisés también fallar. Falló en que él reprendió al pueblo cuando no era la instrucción de Dios, poniéndose al mismo nivel que Dios al decir osemos, y después golpear la peña con gran furia e impaciencia, cuando Dios había dicho, hablarás a la peña. Yo soy el que hago las cosas, Moisés, no te necesito que me ayudes. Creo que tú también no has entrado en el reposo de la fe, sino que tú sigues tus propias inclinaciones, decisiones de instrucciones que no te di. Ahí vemos que el corazón de Moisés también está falto de pasar la prueba del reposo de la fe, lo cual nos hace entender que cualquier persona cristiana puede fallar en el reposo de la fe. No es cuántos años llevas en Cristo, no es cuántas veces has leído la Biblia, no es qué tanto has memorizado de la Biblia para realmente tenerla en tu corazón. Todo eso es fantástico, pero hay una palabra importante en la Biblia que se llama obedecer. Obedecer estrictamente las instrucciones de Dios. No hay que quitarle, no hay que añadirle, sino seguirlas al pie de la letra. Moisés finalmente sería parte de esa generación de judíos que no entraría a la tierra prometida por no estar en el reposo de la fe. Fallaron en ese reposo de la fe. Dios de todas maneras secó el agua, no importa los errores, no importa la desobediencia. Él de todas maneras nos resuelve el problema. Pero dice aquí Números, capítulo 20, en el siguiente versículo, que es el versículo 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, pues Moisés tendría un castigo tan fuerte como el de toda esa generación de los judíos. Ninguna persona de esta generación va a entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, que sí habían tenido fe en esas pruebas que Dios había puesto. Pero con la excepción de esas 2 personas y sus familias, los demás no entrarían. Y ahora Moisés, y ahora Aarón, pues te voy a incluir también a ti. Tú no entrarás a la tierra prometida. Y vemos más tarde ahí en Números como Moisés clama pidiéndole a Dios que sí pueda entrar en la tierra prometida. Dios lo sube a un monte para que Moisés pueda ver la tierra prometida, pero Moisés moriría sin entrar en la tierra prometida. Nosotros somos muy vulnerables, muy débiles. Tenemos que estar en las manos de Dios. El enemigo nos ataca fuertemente. Tenemos que siempre vivir en el reposo de la fe. Estar confiados en Dios. Saber que Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Sencillamente dejarlo a Él trabajar.
Conocemos sus promesas al estar leyendo la Biblia. Memorizamos sus promesas y nos las vamos apropiando. ¿Cómo? Por fe. De la manera que recibiste al Señor Jesús, así andad en Él. Colosenses 2:6. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice así. Tú guardarás, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Aquí está la palabra, confiar. Yo confío en Dios y por lo tanto tengo una paz absoluta. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos está en Jehová nuestro Dios. Debemos pues de confiar en Él. Josué 1:8. Tú guardarás en completa paz, tú Dios. Josué 1:8. Tú Dios guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Bueno, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Maravilloso el tener este libro abierto todos los días, tenerlo y guardarlo como la niña de nuestros ojos. Los judíos pues en el desierto olvidaron la fidelidad de Dios, ignoraron la maravillosa provisión que siempre experimentaron ellos por 40 años. Vivieron miserablemente todo el tiempo porque pues nunca confiaron en Dios. Deuteronomio 29, 2 al 6. Deuteronomio 29, 2 al 6. Deuteronomio 29, 2 al 6. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos nunca se envejecieron sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. Él siempre suplió ampliamente todas las necesidades materiales, emocionales, espirituales del pueblo en el desierto. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esa misma experiencia. Dios nos sacará adelante, pero necesitamos confiar en Él. No seamos pues como los judíos que reprobaron en el reposo de la fe. Dios permite pruebas en nuestra vida para aprender a vivir en el reposo de la fe. Bueno, ¿cómo te mides tú?
¿Cómo estás tú confiando en Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4, que dice, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y el versículo 11 ahí también de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, pues en todas las pruebas que tú estás enfrentando o vas a enfrentar en el futuro, tienes dos reacciones que podemos tener ante la prueba. Pánico o reposo. Y tú decides cuál es la que quieres seguir. Dios quiere que enfrentemos los problemas con total confianza en Él. Debemos confiar totalmente en Jesús, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así como la rama confía totalmente en el árbol que le suministra su sustento, así nosotros debemos de hacer lo mismo con Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5, que dice, Juan 15, 5. Juan 15, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú estás agarrado del árbol, tú puedes llevar mucho fruto para tu vida, para la vida de los tuyos, para la vida del mundo entero, siendo bendecido por ti. Él sustenta tu vida. Dios nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios, para que empecemos a reposar en Él. Confiar, qué palabra tan importante. Apoderémonos de la palabra de Dios, porque confiar en nosotros mismos nos estorbará, nos va a estorbar grandemente para vivir en el reposo de la fe. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, en el versículo 5, que dice así. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué maravilloso el reposo de la fe. Tenemos fe en Dios, confiamos en Dios, Él es el que va a hacer todo el trabajo en nuestra vida. Una vida de descanso, una vida de sosiego, una vida de paz, no importa cuál problema estemos enfrentando. Yo quiero que tú vivas en el reposo de la fe. Y quizá tú eres una persona nueva que me estás escuchando, necesitas poner a Cristo como el dueño de tu vida. Ahí empieza todo, ya no saques tu vida por ti misma, que allí no estará la respuesta, sino frustración, terrible decepción.
sino más bien confiar totalmente en Dios, dale las riendas de tu vida, hazlo el Señor y dueño de tu corazón, tu Salvador personal, Él te salva de ti misma. Dile, Cristo, yo quiero que seas el Salvador y dueño de mi vida. Vamos pues a hacer una oración. Y tú que no has tenido el privilegio de pedirle a Cristo que entre a tu corazón y sea tu Salvador y dueño personal, vamos a hacerlo en este momento. Repite la oración conmigo, una oración pequeña, inclusive en silencio en tu corazón. Habla directamente con Dios. Dios, en esta mañana, yo vengo a ti con todos mis pecados, todo mi orgullo, toda mi autosuficiencia, toda mi soberbia, y vengo a pedir perdón. Vengo a finalmente reconocer que yo no puedo. Yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Y quiero que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón en este momento. Que te sientes en el trono de mi vida. Entra a mi corazón ahora. Regálame la vida eterna. Es lo primero que tú haces al entrar al corazón de una persona. Regálame la vida eterna, es gratis, yo quiero ir al cielo. Y dame una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido, basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste en la cruz por mí, porque allí pagaste por mis pecados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es algo maravilloso el tener ese ingrediente que el mundo ni conoce, que se llama paz, porque confiamos en Dios. Él es mi dueño, Él sabe qué hacer, Él sabe por dónde. Yo me pongo totalmente en sus manos. La semana entrante empezamos a ver unos pequeños estudios sobre otro ingrediente importante, que viene inclusive antes de la fe, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia y cómo es que actúa en nuestra vida? Así terminamos en esta transmisión, en este miércoles, y nos vemos el miércoles que entra a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga.